¿Cómo estás, Alfredo Goyeneche? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Tienes voz estereofónica? Ah, sí, mira, por ahí, sí. Eso, Si la cosa se pone muy difícil, posturo a la radio, entonces. eso. Alfredo Goyeneche, representante de la Asociación de Gimnasios de Chile. Esto se creó en plena pandemia. A ver, cuéntanos cómo surge esto. Hablamos de cooperativismo y de la necesidad de juntarse para unar fuerzas. Así que cuéntanos cómo, hablábamos antes con nuestro entrevistado anterior, cuéntanos cómo surge esta asociación. Sí, efectivamente, te diría que es casi como una deuda que teníamos entre nosotros mismos de habernos organizado antes, porque más allá de enfrentar una dificultad, había hartas cosas que hacer juntos, ¿ok? Nosotros estamos por el tema de la actividad física. La actividad física finalmente te mejora la calidad de vida, la gente se enferma menos, se recupera mejor cuando se llega a enfermar y en definitiva tú ahorras varias veces lo que tú inviertes en actividad física. Por ejemplo, si tú inviertes, no sé, $1 en hacer ejercicio, después en salud te puedes ahorrar 2, 5, 10, digamos, hay harta discusión, pero está claro que es mucho más que ese mismo dólar que invertiste ahí. Entonces yo diría que faltó habernos organizado antes. ¿Qué es lo que pasa? En la pandemia, de repente nos encontramos con una situación súper complicada, que claramente es un tema sectorial, no es un tema individual, y la única forma de enfrentarlo es organizado, y ahí empezamos. Entonces rápidamente diría que eso sí funcionó muy bien. Rápidamente empezamos a crear contactos, se creó un grupo, se crearon varios grupos en realidad de WhatsApp, de varios gimnasios, qué sé yo, y cuento corto, hemos estado muy coordinados para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar, que tiene que ver, ¿cierto?, con la comunicación con la autoridad, que tiene que ver con la comunicación en los medios de comunicación y nuestra propia organización. Así que estamos muy organizados para hacer las cosas y en vías de formación formal de la asociación. Eso. Alfredo Goyeneche, representante de la Asociación de Gimnasios de Chile. ¿Existe el dato de cuántos gimnasios existen en el país o alguna idea de cuántos Sí, claro. gimnasios existen en el país? Sí, mira, las estimaciones son que más o menos hay como 2.500 entre gimnasios grandes, gimnasios pequeños, estudios independientes, ciertos gimnasios menores. Más o menos. Hay cerca de 1 millón de personas en Chile, de la población de 20 millones que tenemos, que estaría, cierto, asistiendo a gimnasios y este tipo de lugares. Eso es una penetración más o menos como el 5% de la población, que sigue siendo un número muy bajo respecto a otros países como Estados Unidos y Europa, que los niveles están más cercanos al 20%. O sea, somos un país flojo. Somos un país flojo. Pero yo me imagino que en los últimos años es igual, ha ido creciendo en los últimos Sí, años, ¿o no? sí, tú te vas 5 años atrás y estábamos en la mitad. Eso, claro. Así es. Así es. Oye, y son 30.000 empleos. Mira, diría que eran 30.000 empleos entre directo e indirecto que había en marzo. Hoy día probablemente se han perdido ya un 40% de su empleo. Y difícil que se vuelvan a retomar, vuelvan a retomar esos Va, empleos por la claro. lentitud con que debiese volver el sistema. Sí, sí, el gran problema que tenemos hoy día es que, como se llama, tenemos la actividad frenada ya hace casi 8 meses, 7 meses y medio. No sé qué negocio, tú que estás siempre viendo empresas y todo, qué negocio te aguanta sin operar nada casi 8 meses, pagando todo en suspensión de contrato, arriendo, estamos pagando básicamente los gastos comunes, pero aún así paga eso durante 8 meses. Entonces aparecieron ciertos créditos COVID que podemos usar, pero básicamente para pagar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente no puedes y tienes que ir achicando, porque además la expectativa es que una vez que abres, el público tampoco vuelve en forma fuerte. Entonces, la expectativa es que vamos a tener la mitad del público que va a estar volviendo a los gimnasios. Y a eso además le sumas todas las restricciones que han puesto las autoridades para volver a entrenar, se hace muchísimo más difícil. Entonces, ¿esos empleos se van a recuperar? Sí. ¿Cuándo? 2 años más quizás. Claro. Sí. Porque también se da la cosa de que la gente en pandemia como que tiene ganas de volver, incluso a lo mejor más gente de la que hacía gimnasia quizá tiene ganas de hacerla, entonces ahí también se puede producir un mix importante de gente que contrate nuevos servicios, pero para eso falta mucho. ¿Cuántos gimnasios ya quebraron o están en vías de quiebra? Datos de cuántos han quebrado, yo diría que se puede escuchar más cierres algunos, no necesariamente quiebras. Ya, perfecto. Y además yo diría que como hemos tenido un par de herramientas para aguantar estos 8 meses,
al final, ¿qué es lo que pasa? Anteayer me llamó una persona que tiene un gimnasio en la zona de Vitacura donde abrieron, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Me dijo, ¿qué hago? No tengo plata. ¿A quién le puedo pasar este gimnasio? Tengo una cantidad de alumnos acá, ¿cómo lo hago? Entonces, yo diría que el gran cierre lo vamos a ver cuando empiezan a abrir, porque se dan cuenta que en realidad no podemos tener tantos clientes por todas las restricciones, no vamos a tener facturación y los gastos se retoman completo. Entonces, ¿qué haces con la mitad de tus ingresos y cuando vuelven tus gastos? No te da, pues si nadie tiene un 50% de utilidad, entonces está muy difícil. Yo diría que una industria tú la mides al final o por la cantidad de personas por la facturación, ¿cierto? Por la cantidad de clientes, por la cantidad de trabajadores y por la infraestructura. Entonces, lo que yo te puedo decir es que a nivel de cliente hoy día nos fuimos a cero prácticamente. Ya, okay. Pero es temporal. Una vez que se abre, yo creo que vamos a perder la mitad. Entonces, la industria se puede haber perdido la mitad ahí. Después, cuando te vas a trabajadores, ya se ha perdido más de un 40%, ya sea porque las mismas empresas han tenido que sacar gente o por los cierres. ¿Ya? Eso da unos meses más y va a terminar siendo un 80% o un 90%, porque nadie más aguanta. Y el resto, la infraestructura es lo último, porque la infraestructura de un gimnasio son inversiones bien grandes, y por lo tanto como que quedan ahí hasta que se desarmen y todo. Entonces lo último que vamos a ver es la infraestructura que se pierda, pero en realidad la economía del sector la puedes medir en otros lados y esa está súper destruida. Claro. Estamos conversando con Alfredo Goyeneche, representante de la Asociación de Gimnasios de Chile. Los gimnasios pueden reabrir en el paso 4, ¿no es cierto?, que está Vitacura hoy día. Y eso es con un aforo muy chico y con restricciones que, según ustedes, ¿están acorde con la situación o son demasiado restrictivas? A ver, podemos abrir en fase 4. ¿Cuál es el drama? Después de 8 meses cerrados, aparece un anuncio como ya, le vamos a dar una mano más o menos a los gimnasios para que puedan abrir. Ni siquiera el 5% de los gimnasios están en zonas de fase 4. Entonces todavía seguimos con un drama del 95%. Ese 5% que puede abrir, nosotros teníamos un par de unidades en Vitacura, ¿ya? Una de ellas simplemente no me da por ningún lado, porque ¿cómo abro sin camarines? Y la pregunta es, ¿por qué sin camarines? Si tú, las plantas de procesamiento de alimentos, los packing, el ministerio les pide que las personas se duchen y se cambien de ropa en la entrada y la salida. Sin embargo, al gimnasio dice, no, tiene que estar cerrado, no pueden cambiarse ropa, no pueden ducharse. Entonces, yo le tengo que decir, ¿cierto?, a un alumno que vaya a ir al gimnasio, sí, mira, tienes que llegar con tu ropa deportiva y no vas a poder bañarte. Esa persona, si va a un gimnasio que le queda cerca del trabajo, no tiene cómo. ¿Te fijas? Entonces no puede volver transpirado a su casa. ¿Dónde se cambia ropa? Se cambia en su oficina. Entonces, esa es una restricción súper grande. Ya, después tenemos un máximo ¿cómo se llama?, de aforo de los 10 metros cuadrados por persona. Eso estamos ok, porque es dentro de las cosas que entendemos que hay que cuidar. Después tenemos un máximo de 10 personas por sala grupal, que también es bastante limitante. O sea, cuando tú tenías una sala de spinning, que tenía 60 personas, o tenía una sala de baile que bailaban 80 personas, no vas a costear jamás con 10. Pero también, ok, yo creo que esa está demasiado limitada, creo que es muy fuerte, pero está dentro de las cosas que uno por último puede llegar a entender que ya en una fase 3, pero en una fase 4, pueden haber ciertas restricciones. Y después, cada media hora, tú operas una hora y después esa zona la tienes que cerrar por 30 minutos y sanitizar. Eso significa que al final tú sectorizas todo tu gimnasio en 3 pedazos. Y uno de esos 3 pedazos está siempre cerrado. Entonces imagínate una persona que va a ir y dice, ya voy a hacer mi entrenamiento. Ok, llego al gimnasio y me dicen, y quiero hacer un poco de, no sé, una elíptica, por ejemplo. Claro. Voy a ir a la elíptica, sí, pero se cierran 15 minutos más y va a estar cerrado por 30. Y yo quería hacer 30 minutos de elíptica. No puedo. Entonces tengo que buscar alguna otra opción. Y en esa otra opción después, a la media hora me van a sacar. Entonces, yo creo que pusieron demasiadas restricciones sin haberlas conversado con nosotros para comprender qué significa operacionalizar todo eso. Y hoy día, que es entendible, porque a lo mejor, claro, a veces falta esa conversación. Hoy día están en contacto con el Ministerio de Salud sí, claro, para buscar algún cambio. A ver, estuvimos en contacto, conversamos con ellos, les explicamos todo este tipo de cosas. Y les pedimos que por favor cuando fueran a redactar los cambios nos avisaran para conversarlo, y eso no lo hicieron. Y yo creo que por eso salieron cosas. Nosotros comprendemos el tema de la pandemia, nosotros cerramos el 16 de marzo, las autoridades nos cerraron el 20 de marzo. O sea, nosotros antes de que nos cerraran sabíamos que no teníamos condiciones para cuidar a nuestros clientes, sabíamos. Y en ese momento dijimos que no podemos arriesgar a nuestros clientes, no podemos arriesgar a nuestros trabajadores. Y cerramos nosotros.
Pero de la misma forma le podemos decir, ¿sabes qué? Estamos viendo evidencia afuera de cómo están funcionando los gimnasios, con camarines, con protocolos que no son como estos y no se están contagiando. Hay un estudio que hicieron en California, Medallia, MXM, casi 50 millones de personas que visitaron 3.000 gimnasios en cerca de, creo, me parece que eran 2 o 3 meses. En la mitad de la pandemia, o sea, California no es que tenga una tasa de positividad del 2 ni 3%, o sea, era alta. 0,002% de incidencia y ni siquiera se sabe si esos casos se generaron en el gimnasio. Y así tenemos estudios en Noruega, tenemos estudios en Australia, tenemos estudios en varios países. Entonces, es que tuvimos al principio de la pandemia, ¿te acuerdas? En Temuco fue, o en Chillán, no me acuerdo. Que hubo un caso, sí, claro. Que hubo un caso bien dramático porque fue al principio, entonces a lo mejor se quedan con Pero era sin protocolo, ¿te fijas? Entonces, claro, los protocolos, y nosotros trabajamos los protocolos, propusimos protocolos. Nosotros estudiamos todos los protocolos que se están implementando en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en el resto de América Latina. Porque nosotros somos los últimos. Ojo, los otros países, Asia estuvo cerrado, no sé, 40 días, Europa 60, 90, 120, Estados Unidos lo mismo. Chile 8 meses. Somos tanto más complicados que todo el resto del mundo para estar cerrado 8 meses. Entonces, cuesta mucho entender por qué las cosas, no hay mucha consistencia. Entonces, y el problema es que con ese sinsentido están matando una de las industrias que más bien le puede hacer al país y que no hay ninguna evidencia que sea el lugar donde se esté contagiando. Ojo, hay mucho más actividades que contagian mucho más. Por ejemplo, en el gobierno británico publica toda la semana los orígenes de los contagios. Los gimnasios los vas a ver en la última parte del ranking. Están los supermercados, están las oficinas, están los restaurantes, está todo arriba. Y además que se supone que hay gente más sana, que tiene más fuerza o más defensa, finalmente. Exacto. Mira, ¿cuál es el gran problema con el COVID? El COVID, el gran problema, ¿cuál es? Las personas que tienen ciertas condiciones preexistentes, como el sobrepeso, como diabetes o prediabetes, o hipertensión, lo pasan más mal, tienen más riesgo y pueden llegar a morirse más que el resto de la población. ¿Qué es lo que hace el ejercicio? Te baja todos los umbrales. Si tienes prediabetes, te va a bajar tu riesgo. Si tienes hipertensión, te va a mejorar tu hipertensión. Si tienes obesidad, te va a bajar tu obesidad. Te va a sacar de ese grupo de riesgo. Claro. Entonces, por eso te digo, no tiene sentido y no entendemos, porque hemos hablado, hemos hecho comunicaciones, hemos tenido reuniones. Economía entiende súper bien. El tema nuestro ha sido convencer al Ministerio de Salud que de verdad no, bajo protocolo, podemos ser un riesgo súper controlado y está la evidencia afuera que así lo son los gimnasios. Bueno, ojalá este lobby que están haciendo para lograr esta mayor apertura lo consigan. Alfredo Goyeneche, representante de la Asociación de Gimnasios de Chile, que se formó en plena pandemia para precisamente juntar fuerzas y enfrentar esta situación que la verdad que era impredecible o inédita o nunca vista en el mundo. Así es que todos estamos aprendiendo de esto. Así que ojalá logren un buen diálogo. Muchas gracias. Gracias a ti, que tengas buen día. Que estés bien. Chao. Chao.